De segundo. Bueno, disculpen, me estaba empezando la grabación. Hoy creo que tengo un mejor sonido y mejores condiciones en el ambiente y una mejor red para... Espero que eso permita que fluya un poco mejor el tema de hoy. Estoy compartiendo ya la presentación donde habíamos finalizado nuestro ejercicio, nuestra sesión del día de ayer. Ya habíamos iniciado la exposición alrededor de lo que significa la prueba documental y habíamos ya dado una definición de lo que es el documento e incursionado en el valor probatorio. Bueno, aparte de la, digamos, de la definición del documento, lo que significaba un documento público y un documento privado, esa diferenciación entre el documento y el acto documentado, y estábamos, ya habíamos tocado el tema del valor probatorio del documento privado, íbamos a hacer referencia a la fecha cierta de los documentos, siempre apelando a la disposición del Código General del Proceso, o a las disposiciones mejor en general del Código General del Proceso, que son aquellas que rigen para los procesos civiles, que a falta de norma especial también regirá para los demás procesos e incluso para las actuaciones administrativas. Tocaremos tangencialmente, digamos, las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo, porque ellas no ahondan en estos medios probatorios. Y ya habíamos hecho referencia a la disposición que nos decía que si no había norma específica, recurríamos a las disposiciones del Código General del Proceso. Entonces, por eso, hablando de la prueba documental, vamos a encontrar que esas disposiciones más detalladas que nos rigen este medio probatorio las vamos a encontrar en el Código General, y a él es el que estamos haciendo referencia en este momento. Decíamos entonces que en relación con la fecha cierta, el artículo 253 del Código, General del Proceso nos decía que la fecha cierta del documento público es la que aparece en su texto, ¿sí? Y recordemos que el documento público está definido como aquel que es expedido por un funcionario público o por un particular en ejercicio de funciones públicas, y ya veíamos quiénes eran esos particulares en ejercicio de función pública. Por eso es tan importante para las entidades en materia de ese documento público lo que hace referencia a cómo numero y fecho los actos administrativos, ¿sí? Porque esa fecha que va a aparecer en el documento es la que se va a tener por fecha cierta de expedición de ese documento. No olviden que, sin embargo, hablando particularmente de los actos administrativos de carácter general, vamos a tener que tener en cuenta dos tipos de fechas que van a servir cuando vamos a acudir a un proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y es lo que se refiere a la fecha de expedición y la fecha de publicación de los actos administrativos de carácter general. Entonces, vamos a tener un
una fecha que está generalmente contenida en el acto y no necesariamente que va a concordar con la fecha que vamos a tener de publicación. En la ciudad, ustedes saben que los actos, particularmente los decretos expedidos por la señora alcaldesa, se publican en el registro distrital y actos de carácter general que emiten las entidades del sector central también se publicarán en el registro distrital. En relación con la fecha cierta de los documentos de carácter privado, vamos a tener como varias situaciones que nos va a plantear este artículo 253. Lo primero es que la fecha cierta del documento privado se va a contar respecto de los terceros desde que haya ocurrido un hecho que le permita al juez tener certeza de su existencia, como su inscripción en un registro público, su aportación a un proceso o el fallecimiento de algunos de los que lo han firmado, ¿sí? Vamos a empezar de abajo hacia arriba, digamos. Entonces, cuando la norma hace referencia al fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, ya habíamos anotado el día de ayer que esta disposición no va a limitar la firma a quienes van a ser los autores de ese documento o del contrato, por ejemplo, sino que va a hacer referencia también a quienes han firmado como testigo o como autores materiales de ese documento, sea con una firma completa o con una firma incompleta. Esto porque hacemos referencia a una firma completa o una firma incompleta, porque resulta que es muy usual para algunas personas cuando elaboran un documento que se coloquen solo las iniciales de su nombre o se firme a veces muy pequeño o se pongan señales manuscritas que conforman la firma, ¿sí? Esto pasa con los llamados, por ejemplo, vistos buenos, ¿sí? Entonces, cuando alguien proyecta el documento, le pone un visto bueno que generalmente no es su firma, sino alguna señal manuscrita o las iniciales de su nombre y digamos, también este artículo hará referencia a incluso quien proyectó el documento y ya hay colocado sobre el mismo alguna señal manuscrita de su firma, iniciales de su nombre o las firmas reducidas que algunos tenemos. La segunda situación que nos presenta este artículo es desde el día en que se haya inscrito en un registro público o la fecha en que conste que se aportó a un proceso, por lo que, digamos que ahí no tendremos en cuenta como fecha cierta aquella en la que suscribimos el documento, sino la fecha de registro o la fecha de aportación a un proceso en particular. Fíjense que el artículo también habla de un proceso en general y no necesariamente hace referencia a un proceso de carácter judicial o alguno en particular. Y por último, nos plantea o desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez adquirir certeza de su existencia. Y esto significa que estas tres situaciones que nos plantea el artículo no son taxativas. Ya les decía, taxativa significa que hay un listado puntual de unas causales que contemplan la norma y uno no se puede salir de esas causales. En este caso, no estamos ante única y exclusivamente esas tres situaciones, sino que, por ejemplo, el juez pudiese adquirir certeza de la existencia de un documento, por ejemplo, cuando haya fallecido quien firmó ese documento, ¿sí? Este documento privado, en principio, se presume auténtico y va a ser oponible a terceros, o sea, yo puedo discutirlo frente a terceros
siempre que tenga una fecha cierta y que sea aportado el proceso para su discusión dentro del conflicto judicial. ¿Sí? Frente a la, digamos, frente a la fecha cierta de los documentos, el mejor escenario en aquellos de carácter privado será establecer también la fecha en los mismos, si bien se tendrá por cierta las causales que hemos visto acá. Sin embargo, a la hora de poder discutirla en algún proceso o en sede judicial, pues siempre será mejor tener los documentos debidamente fechados o debidamente registrados para futuro poder presentar, digamos, o hacerlos oponibles frente a terceras personas. Vamos a hablar ahora de la autenticidad de los documentos. Tenemos el artículo 244 del Código General del Proceso, ¿sí? Como la norma vigente frente al tema de la autenticidad. Cuando hablamos de la autenticidad del documento y de la presunción que digamos, sobre los documentos, sean públicos o privados, lo primero que tenemos que pensar es que esa presunción surge del contenido del artículo 83 de la Constitución Política, que es el que nos consagra ese principio de buena fe. ¿Qué dice este artículo? Nos dice que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que ellos adelanten ante estas. ¿Eso qué quiere decir? Que de este artículo, digamos, se deriva esa presunción de buena fe sobre los documentos públicos y los privados, porque cuando los aportamos a una controversia o los aportamos dentro de una actuación administrativa, se presume que estamos actuando, con, digamos, la suficiente lealtad para que ese documento sea verdadero frente a la actuación que estamos adelantando. Esto tiene además un sustento en términos de los procesos judiciales, en los deberes y responsabilidades que tienen las partes dentro de un proceso y sus abogados o apoderados, ¿sí? Y es que dentro de un proceso judicial se supone que las partes y sus abogados deben proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, ¿sí? Y siendo que se predica esa buena fe de todas las actuaciones que se adelanten dentro de un proceso, pues cuando se trata de los documentos aportados, se presume que son auténticos por quienes los aportan. Es decir, se espera que quien aporta el documento no vaya a actuar con deslealtad y entregar un documento, digamos, falso. Hay unos documentos que van a tener una presunción de autenticidad, digamos, por una norma especial y concreta, por ejemplo, lo que sucede con los títulos valores en relación con el Código de Comercio, títulos valores como el pagaré, el cheque, la factura, que son aportados dentro de un proceso. Y eso se van a presumir auténticos porque así lo dispone específicamente o especialmente el Código de Comercio. Pero en principio, digamos, este artículo 244 pone sobre la lógica que todo documento
público o privado, goza de esa presunción de autenticidad. Lo primero que nos dice el artículo es que es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, lo ha manuscrito, lo ha escrito, lo ha firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se le atribuye ese documento, ¿sí? Y acá digamos que estamos en principio, en lo que hasta ahora he dicho, ante lo que se conoce en derecho procesal como esa verdad procesal, ¿sí? Que se va a traducir en la búsqueda de la certeza y de la verdad de la que hablábamos ayer, que se logra a través de los medios de prueba. Entonces, este primer inciso del artículo nos pone ante la búsqueda de esa certeza, de esa verdad procesal, siempre y cuando concurran una de estas situaciones. Es decir, si aporto un documento, y recuerden que veíamos la definición de documento, no necesariamente se refiere al documento en una hoja de papel, lo primero que uno tendría que pensar es si concurre una de estas situaciones, es decir, existe una certeza sobre la persona que lo elaboró, lo escribió, lo firmó, o respecto de a quién se atribuye el documento. Entonces, por ejemplo, si estamos ante una fotografía que estamos haciendo valer dentro de un proceso, habría que pensar si tenemos certeza respecto de la persona que tomó esa fotografía, quién es el autor de esa fotografía. Si estamos ante, por ejemplo, un video, tendríamos que pensar si tenemos certeza de, digamos, de dónde salió el video, o sea, de dónde fue tomado. Si fue tomado a través de un celular y de quién, si fue tomado a través de una cámara de seguridad, y un poco la pregunta sería, ¿quién es el propietario de esa cámara y quién responde por las grabaciones o la custodia de eso que se encuentra o de esas tomas que se realizan a través de esa cámara? Luego nos dice el artículo que los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, sean en original o en copia, ya vamos a desagregar el tema de la copia, que sean elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos según el caso. Aquí estamos ante dos situaciones. Primero, esa tacha de falsedad o ese desconocimiento de la contraparte sobre ese documento. Al final de este medio de prueba, o sea, el último tema que vamos a tratar alrededor de los documentos va a ser lo que tiene que ver con esa tacha de falsedad, ¿sí? Con esa afirmación que dentro de un proceso, una actuación, se adelanta, donde mencionamos que es falso ese documento, sea público o privado, y se adelanta un trámite para llegar a la verdad en relación con el documento aportado como prueba u decretado de oficio por el juez. Luego nos dice el artículo que también se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio, y los poderes en caso de sustitución. Asimismo, se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. Aquí estamos ante unos principios del derecho procesal que es los que nos llevan a plantear que en estas condiciones los documentos serán auténticos. El primero ya lo mencionábamos, que era el de buena fe, que va a corresponder a esa conducta responsable y a ese deber de actuar con lealtad de las partes dentro del proceso,
que en términos generales del derecho civil y del procedimiento civil se ha llamado como la actuación adecuada a la moral y las buenas costumbres. ¿Sí? En derecho civil se hace mucha referencia a esa moral y las buenas costumbres que debería tener cualquier persona. También aquí estamos hablando del principio de eficacia y eficiencia tanto en la justicia como en las actuaciones administrativas, ¿sí? Porque eficazmente vamos a obtener el resultado y a través de la eficiencia vamos a conseguir el máximo resultado con el mínimo gasto. Ya les voy a ahondar un poco el tema de por qué es importante este documento auténtico en relación con lo que significa la celeridad de los procesos judiciales, que es parte de las razones por las que llegamos a esa reforma del Código de Procedimiento Civil que derivó en este código, tratando de ponernos al día en el país frente a adelantos tecnológicos, frente a todos esos medios probatorios que antes no se pensaban, pero también frente a cómo hacemos que la justicia sea más eficaz y eficiente. El otro principio del derecho procesal que vemos en este artículo es la prevalencia del derecho sustancial. Y es que fíjense que para presumir esa autenticidad de un documento, no estamos exigiendo todas las formalidades que antes se requerían, sino que estamos pensando en ese documento de carácter simple que le permite al juez tomar una decisión y buscar la verdad procesal dentro de su ejercicio, dentro del ejercicio del proceso de la actuación. Luego nos dice este artículo que la parte que aporte al proceso un documento en original o en copia reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se van a presumir auténticos. Ya vamos a ver después el tema de los mensajes de datos, pero aquí estamos en aplicación del principio de contradicción que veíamos al inicio de nuestras sesiones, y esto es el derecho que le asiste a las personas de controvertir los hechos, pero también controvertir las pruebas que se formulen en su contra dentro de un proceso judicial o dentro de la actuación administrativa. Pero nos pone, digamos, una condición, es que si yo aporto un documento como soporte de mis afirmaciones dentro del proceso, yo no voy a poder alegar o impugnar por falsedad, por ejemplo, ese documento. Salvo que yo precisamente lo haya aportado para alegar su falsedad. Que yo diga, es que estoy probando que la venta de mi inmueble no se llevó a cabo porque el documento que se registró en la Oficina de Instrumentos Públicos es un documento falso y aquí traigo la prueba precisamente de la falsedad del documento. Pero si lo hago para soporte de alegaciones a mi favor, pues no voy a poder impugnarlo o tacharlo de falso, salvo que eso lo haga, como les digo, como soporte de mi alegación. Y por último, nos dice el artículo que lo dispuesto en este artículo se va a aplicar en todos los procesos y en todas las jurisdicciones, que era lo que ya habíamos hecho referencia en relación con todas las normas del Código General del Proceso. Digamos que uno de los principales asuntos que se tratan en la valoración probatoria va a centrarse en determinar precisamente la autenticidad de los documentos, ¿sí? Y esta autenticidad va a ser un concepto relevante debido a esa valoración que va a hacer el juez del conjunto probatorio para la toma de su decisión, ¿sí? Pero en este caso no debemos confundir el documento original con la autenticidad del documento,
¿sí? Porque podemos tener un documento que a pesar de estar en original, carezca de autenticidad, ¿sí? No necesariamente el que sea original un documento lo hace auténtico. Un documento auténtico entonces va a ser aquel en el que existe total certeza en relación con la persona que lo elaboró, lo suscribió o lo firmó. Y se ha planteado que la autenticidad es un requisito que debe estar cumplido para que el documento pueda ser apreciado y valorado por el juez o por el funcionario en lo que su contenido disponga o intrínsecamente contenga. Perdón. Entonces, quiere decir que ese documento goza de esa autenticidad y debe ser así para que el juez pueda apreciarlo y valorarlo con las demás pruebas. Se ha concluido por parte de la jurisprudencia que el valor probatorio debe ser establecido caso a caso de conformidad con la totalidad de ese acervo probatorio, es decir, todas las pruebas que se recojan del proceso deben ser valoradas por el juez en conjunto de conformidad con cada caso en particular, si bien estamos ante unas líneas en relación con cómo adelantar la valoración de esas pruebas o bajo qué condiciones. Digamos que en principio se estableció la presunción de autenticidad de los documentos en el Código de Procedimiento Civil en relación con el documento público. Es decir, antes pensábamos que el documento que gozaba de esa presunción de autenticidad era el documento público, porque, digamos, se investía de unos poderes especiales a los funcionarios públicos. Sin embargo, esa tendencia legislativa vino cambiando en tanto se estableció la presunción de autenticidad tanto en los documentos públicos como en los documentos privados, tal y como se contempla en el artículo que estamos viendo. En este caso, digamos, como les decía, es una aplicación o un avance que hace el Código General del Proceso alrededor de entender que existe una presunción de buena fe y que las pruebas, particularmente documentales, pues deben darse la aplicación de ese principio de buena fe. Y esto, digamos, lo que permite es acelerar la impartición de justicia y evitar extremadas formalidades que dilaten o impidan que los ciudadanos, las personas accedamos a la administración de justicia y nuestros conflictos sean resueltos o nuestros derechos reconocidos con la suficiente celeridad, ¿sí? Entonces, quitarnos ciertas formalidades va a hacer que el derecho, digamos, o la aplicación de justicia sea muchísimo más rápida. Y eso también facilita las actuaciones de los particulares, porque evitamos la excesiva tramitología alrededor de los procesos. Entonces, digamos, ya no es necesario, por ejemplo, ante las normas antitrámites, la autenticación de documentos en una notaría pública, sino que ya nos pensamos como en virtud de la buena fe, dentro de un proceso o en una entidad pública debe ser aceptado un documento que no necesariamente pase por formalidades de carácter innecesario. Esto, por ejemplo, fíjense, que en términos de las actuaciones administrativas ha sido beneficioso. Una actuación administrativa relacionada con el sistema pensional obligaba cada 3 meses a los pensionados a llevar una declaración de supervivencia y se exigía que esa declaración de supervivencia fuera auténtica ante notario, ¿sí? Si la persona no llevaba cada 3 meses esa supervivencia autenticada ante notario con presentación personal ante notario, pues se le suspendía el pago de la mesada pensional, ¿sí?
Eso desde hace muchísimo tiempo se abolió paulatinamente y lo primero que se hizo fue permitir que esas declaraciones de supervivencia fueran un documento privado que no necesariamente pasara por el trámite notarial, lo cual facilitó a muchas personas continuar recibiendo su mesada pensional. Vamos en este marco. Se me pasaba digamos, una acepción también importante alrededor de esta autenticidad, o esa presunción de autenticidad, y es que la doctrina o varios doctrinantes han dicho que es preciso tener en cuenta que la autenticidad no tiene nada que ver con el efecto demostrativo del documento, ¿sí? Porque el documento como tal no puede ir más allá de lo que en él está incorporado o de lo que representa ese documento, ¿sí? Y por tanto no deberíamos confundir que por ser auténtico un documento tiene más poder de convicción. Es decir, el hecho que digamos, se estime auténtico un documento no hace que, digamos, no se puede controvertir o va a tener mayor convicción que otros medios probatorios, ¿sí? Porque lo que tiene que evaluar o valorar el juez es el contenido, lo que representa o lo que está contenido en ese documento, en conjunto con el acervo probatorio de toda la etapa pertinente dentro del proceso. Entonces, como otorgarle el debido valor a esa prueba documental de conformidad con el proceso. Vamos ahora a hacer referencia a el valor de las copias, el valor probatorio de los documentos en copia. Y fíjense que si ya hemos avanzado a plantear que incluso el documento privado tiene una presunción de autenticidad, pues también se avanzó en este Código General del Proceso en darle un valor probatorio importante a las copias dentro de los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a la luz del artículo que vimos antes y a la luz de, digamos, lo que hemos dicho hasta ahora, los documentos pueden ser aportados en copia e ingresarán al proceso presumiéndose auténticos, lo cual va a ser diferente a la valoración que haga el juez respecto a esa prueba en el marco del proceso, ¿sí? En el proceso judicial ya habíamos hecho referencia a que existen los momentos de las pruebas que van a corresponder a la petición de la prueba o al aporte de la prueba, ¿sí? Que generalmente se hace o con la demanda o con la contestación de la demanda, ¿sí? Y el segundo momento va a ser ese decreto de la prueba, que va a ser una competencia del juez, que es el que autoriza que se practique o que se tenga en cuenta dentro del proceso para que ingrese esa prueba al proceso. Dentro del momento de la práctica judicial, va a presentarse esta valoración que hace el juez respecto a esa prueba dentro del proceso, ¿sí? Y esa valoración va a ser la operación que hace el juez que va a determinar el concreto valor que le va a otorgar al medio de prueba y qué tanta certeza le da para fallar en un sentido o en otro. En este sentido, la presunción de autenticidad de los documentos está dada desde que se llega al proceso, por ejemplo, la copia de un documento, ¿sí?
quiere decir esto? Que cuando se entra a valorar la prueba documental presentada en copia, es porque se está operando bajo la presunción de autenticidad que ya se materializó. Y en ese momento el juez, digamos, adelantará esa operación razonada que con todos los otros medios probatorios va a analizar el caso que se debate y a tomar una decisión en relación con ese caso. ¿Qué nos dice el Código General del Proceso entonces? En el artículo 246 nos dice que las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando una disposición legal establezca que es necesaria la presentación del original o de una determinada copia, ¿sí? Recuerden que hay documentos que tienen número particular de copia. Entonces, por ejemplo, el original de una escritura pública reposa en la notaría, ¿sí? Y cuando yo adquiero un bien inmueble, a mí me entregan la primera copia, ¿sí? Que esa es la que voy a registrar en la oficina de registros de instrumentos públicos. Entonces, seguramente en algunos casos la disposición legal, o sea, la norma nos dirá que para reclamar este derecho yo debo presentar el documento original o la primera copia de la escritura pública. Sin embargo, cuando no haya norma que me establezca particularmente este hecho, yo podría aportar una copia que también se presumirá auténtica dentro del proceso y deberá ser tenida en cuenta por el juez. No obstante, la presunción de autenticidad que también tendrá la copia de un documento, la parte contra quien se aduzca esa copia podrá solicitar o que se coteje con el original, o sea, que se revise junto con el original para contrastarlo, o a falta de ese documento original que se contraste con una copia expedida con anterioridad a aquella. En el caso de la escritura pública, la notaría tuvo un incendio y se desapareció la copia original de la escritura. Y yo lo que tengo es una reproducción en fotocopia de esa escritura. Se puede solicitar la contraparte que se coteje, por ejemplo, esa copia simple con la primera copia entregada por notaría de esa escritura pública. Y ese cotejo, o sea, esa contrastación entre la copia y el documento original u otra copia anterior, se va a efectuar mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente, dentro de la audiencia probatoria. El artículo 249 del Código también nos dice que cuando una de las partes presente una copia parcial de un documento, las demás podrán adicionarlo con lo que estipen conducentes. Si yo solamente presenté una parte, un sustracto del documento, la contraparte podrá adicionar o presentar el documento en su integralidad para ser tenido en cuenta dentro del proceso. Hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esta presunción de autenticidad de los documentos? Gracias, Natalia. Estoy pendiente, Bárbara, si tienes alguna pregunta en particular sobre el tema. No, señora, todo muy bien, gracias. Vale, Bárbara. Entonces, ¿qué vamos a tener en relación con particularmente la autenticidad de los documentos privados en copia? ¿Sí? Como decíamos, y es bueno reiterarlo,
La presunción de autenticidad de esos documentos privados en una copia simple, una fotocopia, digamos, tiene su fundamento en el principio de buena fe, que como vimos ya es un postulado de rango constitucional, o sea, está en el artículo 83 de nuestra Constitución Política. Entonces, dentro de las relaciones jurídicas, como les decía, se presume que las partes y sus apoderados actúan de acuerdo con la moral y las buenas costumbres. Por eso es que ese documento privado en copia simple, cuando ingresa al proceso o a la actuación, se presume auténtico porque se espera que las personas actúen por una parte con lealtad y por otra parte con confianza en esa lealtad. Sin embargo, como ya lo vimos en el artículo del Código General del Proceso, el hecho de que se presuma auténtico no significa que el documento no pueda ser tachado de falso, ¿sí? Es decir, que dentro de la audiencia de pruebas, las copias simples o dentro de la contestación de la demanda, esas copias simples aportadas, por ejemplo, por el demandante, pueden ser tachadas de falsa, porque esto es lo que va a garantizar ese principio del debido proceso de contradicción de la prueba. Si la contraparte no hace ninguna manifestación, pues no se afecta ningún derecho y se materializará esa presunción de autenticidad de esa copia. Quiere decir entonces que cuando una persona aporta al proceso una copia, por ejemplo, de una obligación, un contrato, y la contraparte no hace una manifestación haciendo referencia a la autenticidad, no la tacha de falsa, no la desconoce, la copia va a tener el mismo tratamiento que el documento original, que fue el artículo que vimos iniciando esta sesión. Y el juez tendrá que valorar ese documento de conformidad con lo que establece la ley, ya no para estudiar la autenticidad, sino para analizar de fondo el caso en debate. Entonces, la copia simple que aportó al proceso, si no es tachada de falsa por la contraparte o no hay un desconocimiento sobre el documento, el juez no va a entrar a analizar su autenticidad, sino va a hacer referencia al fondo y va a tomar una decisión sobre el caso en debate. En aras de garantizar ese debido proceso, entonces la parte podrá tacharlo de falso de conformidad con lo que está dispuesto en el artículo 244 del Código General que vimos y con la tacha de falsedad que vamos a hacer referencia al final. ¿Qué tenemos, digamos, sobre la presunción de esos documentos privados? ¿Recuerdan ustedes que en anteriores habíamos visto las presunciones de derecho y las presunciones por derecho? Habíamos dicho que eran los términos en latín frente a la presunción iuris et de jure y la presunción iuris tantum, ¿sí? Y habíamos dicho que la presunción iuris tantum es la que admite prueba en contrario, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esta presunción de autenticidad de los documentos privados, tanto en copia simple como en su original, pues va a ser una presunción iuris tantum. Es decir, que admitirá una prueba en contrario si no se ha materializado, o sea, si no se materializa la presunción porque se tachó de falso,
siempre admitirá la prueba en contrario. Como consecuencia, digamos, del contenido del Código General del Proceso, a través de un documento aportado en copia simple va a ser posible iniciar una actuación procesal o una actuación administrativa de cualquier naturaleza y en términos procesales ante cualquier jurisdicción, ya que va a poseer un valor probatorio que en virtud de ese principio del debido proceso, las partes van a poder impugnar según sea el caso. Pero, ¿qué sucede con los documentos públicos en copia simple? ¿Sí? Ahí nos vamos a encontrar con dos tratamientos diferentes. Hace mucho tiempo, en la jurisdicción contencioso administrativa, el Consejo de Estado decía que tratándose de las copias de los documentos públicos, si bien el Código de Procedimiento Civil decía que podían ser aportados en original o en copias, solo las copias ostentaban el mismo valor probatorio del original si existía la posibilidad de cotejarlos dentro del proceso, ¿sí? Y decía que para que pudieran ser considerados como elementos de prueba válidos para acreditar o hacer constar los supuestos de hecho que resultaban de interés para el proceso, los documentos públicos y los privados debían allegarse en original o en copia auténtica. Entonces, si yo iba a demandar la resolución de nombramiento o digamos mi resolución de desvinculación del empleo público, debía acudir a la entidad que me desvinculó y pedirle que me entregara una copia auténtica de esa resolución. Y por eso en las entidades públicas aún muchas tienen un sello de autenticidad del documento que le ponen a la fotocopia y la persona responsable de la gestión documental, del archivo de la entidad, le pone un visto bueno o una firma, dando fe que esa es una copia auténtica del original que, por ejemplo, reposa en la entidad. Sin embargo, el mismo Consejo de Estado empezó a matizar esa regla, señalando que en ciertas circunstancias era posible flexibilizar la valoración probatoria de las copias simples. Y señaló que eso ocurría cuando la parte contra la cual se aducían las copias conservaba el original de los documentos y por lo tanto estaba en capacidad de efectuar un cotejo y de tacharlas de falsedad si ello fuera procedente. Y señalaba al Consejo de Estado que las pruebas traídas en copia simple por la parte actora que corresponden a los documentos expedidos por la demandada podían ser apreciados debido a que se entiende que los originales deben necesariamente reposar en sus archivos y que las copias no fueron tachadas de falsedad por la entidad, pudiendo haber sido cotejadas. ¿Cómo guarda esto plena lógica? Si como les digo, yo voy a demandar que fui desvinculada, retirada del servicio de una entidad pública, por ejemplo, por abuso de poder, y yo voy a demandar esa resolución de desvinculación, yo, ¿por qué tengo que acudir a que me autentiquen un documento que en el momento de aportar, porque voy a demandar a la Secretaría de Movilidad del distrito? Pues resulta que esa secretaría va a tener el documento original en sus archivos porque se expidió en esa entidad demandada.
Y entonces quien represente o quien sea el abogado de representación judicial del proceso debía cotejar esa copia simple que yo aporté con la demanda con lo que está en sus archivos, ¿sí? En vez de ponerme a mí como ciudadano que está accediendo a la justicia a tramitar copias, autenticaciones y demás, simplemente fotocopia del acto y esa entidad tiene el deber de verificar sus archivos y cotejar si lo que yo aporté en su integralidad corresponde al documento original o no. De encontrar que no lo sé, que no es así, pues lo tachará de falsedad. Pero si nunca se pronunció, pues el juez, ¿por qué no puede entrar a valorarlo si entenderemos que la entidad, ante su silencio, avaló que el documento es correcto? No obstante, digamos, esta lógica que planteó el Consejo de Estado, digamos, recientemente ha vuelto a evaluar el valor probatorio de esos documentos públicos allegados en copia simple. Y lo que ha dicho, por ejemplo, la sección tercera de ese Consejo de Estado es que desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes, luego del trámite del proceso, invoquen como justificación para negar las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, que es en la contestación de la demanda, como me opongo a lo que se ha planteado, el hecho de que el fundamento fáctico que la soporta se encuentre en copia simple. Es decir, la entidad no podía plantear para negarse a las pretensiones de una demanda digamos, en las alegaciones del proceso, en las alegaciones finales antes del fallo, que rechaza la pretensión porque el documento que se está demandando, que sería la resolución de desvinculación, fue aportada en copia simple, ¿sí? Que el juez, de avalar esta posición, pues recompensaría una actitud desleal que va a privilegiar la incertidumbre sobre la búsqueda de la verdad, ¿sí? De modo que lo que se debería privilegiar es las normas sustanciales y no las formales y procesales, porque estas solamente son o permiten mejor la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo, es decir, lo procesal sirve para hacer la justicia operar y ser eficaz y que se materialice esos derechos sustantivos que se alegan y que por tanto lo que debe privilegiarse es esa materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, privilegiar los conceptos de justicia y verdad. En este sentido, lo que nos dice el Consejo de Estado es que se debe abogar por un derecho procesal dinámico en el que las partes asuman sus responsabilidades y defiendan sus intereses, pero dentro del litigio, sin que el juez promueva unos rigorismos formales, sin que haga en estricto sentido un rigor formal que entorpezcan la aplicación del derecho sustancial. Y entonces va a concluir el Consejo de Estado en una sentencia de unificación que va a ser línea jurisprudencial, que no va a ser admisible que se denieguen las pretensiones por un juez o las excepciones alegando como único argumento que las pruebas las pruebas documentales fueron allegadas en copia simple. Y esto lo que exige al juez administrativo de lo contencioso administrativo es que asuma una actitud en pro del derecho sustancial desapegada al rigor procesal. Fíjense cómo esta posición del Consejo de Estado lo que hace es avanzar, digamos, la administración de justicia en que ya no se pegue de esos rigorismos formales
y entienda que lo importante de fondo es el derecho sustancial, ¿sí? Máxime cuando estamos litigando en contra del Estado, que es ese aparato superpoderoso, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es que el Estado tiene las oportunidades procesales y los medios de verificación para poder, digamos, invocar sus derechos y en este caso tachar de falsedad el documento en vez de alegar solamente que es una copia simple, ¿sí? Es decir, empieza a entender que ese ciudadano tiene que poder acceder de una manera mucho más sencilla a la administración de justicia y que su caso sea resuelto de fondo en realidad y no resuelto negativamente por unos meros formalismos. Contrario a lo que uno pudiese pensar, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, a mi juicio, ha sido más estricta con ese principio formal. Y en una sentencia de unificación en la DCU 714 de 774-2014, concluye que se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia cuando los jueces, a pesar de contar con copias simples de documentos públicos que sustentan o las pretensiones o las excepciones de la demanda, no acuden a sus facultades oficiosas para solicitar los originales de los mismos con el fin de alcanzar la verdad procesal y resolver de fondo la controversia, garantizando el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Entonces, fíjense que qué hizo en esta sentencia, que es una sentencia de tutela. La Corte no dice, como lo dice claramente el Consejo de Estado, y es usted, entidad estatal, tiene todas las posibilidades de cotejar el documento en copia simple y tiene la oportunidad dentro del proceso de tacharlo de falso, sino que le impone al juez una responsabilidad activa en relación con el cotejo de ese documento. Entonces no dice, presumo que el documento público tiene plena validez o plena autenticidad, sino dice, señor juez, esa copia simple no la rechace, pero como usted tiene el poder dentro del proceso, ordene que se allegue el documento original para cotejarlo y poder resolver de fondo la controversia, ¿sí? ¿Con qué fin? Fíjense qué es lo que veíamos el día de ayer, con el fin de alcanzar la verdad, ¿sí? Entonces le dice al juez, usted tiene que ser un juez activo, que tome decisiones en la búsqueda de la verdad y para eso usted en su poder dentro del proceso pida que se allegue el original, que se aporte al proceso para poder realizar el cotejo correspondiente. Entonces digamos que aquí no es que le quite la plena autenticidad, pero sí digamos le da un valor menor a lo que el Consejo de Estado ya ha planteado alrededor de el documento público y la autenticidad de la copia de ese documento público. Hasta que creo que todo claro, ninguna pregunta. En este último caso, digamos que como ese llamado que hace la Corte al juez, yo lo entendería en caso de que se presentara, digamos, alguna duda sobre el original de ese documento. Se podría ser necesario, pero en ese caso, lo que le dice Mason, entiendo que la Corte lo que dice es, mire, si el juez encuentra que ese documento aportado en el proceso no es auténtico, entonces no le traslade la carga al demandante o al demandado, sino que el juez oficiosamente es quien debe hacerlo y solicitar el original del respectivo documento. Lo entiendo en ese sentido. No sé si sea esa misma referencia la que nos acaba de manifestar. Pues Jairo, digamos que yo lo que siento es que tu apreciación se acerca mucho más a la del Consejo de Estado, ¿sí?
donde se valora esa presunción plena de la copia simple del documento, y lo que dice es, entiéndase que es así y que si hay alguna duda sobre la autenticidad, tanto las partes como el juez tienen la posibilidad de actuar para verificar la autenticidad del documento. Lo que, digamos, interpreto más de fondo alrededor de la Corte Constitucional es que es mucho más formalista en la interpretación. Y lo que termina diciendo un poco la Corte es no, casi que presuma la duda sobre el documento y sea un juez activo que solicite el original del documento, ¿sí? Sea un juez mucho más activo alrededor de la copia, como si en todo caso siempre el deber del juez fuera verificar la autenticidad de esa copia simple, ¿sí? Cuando el Código General del Proceso es muy claro en decir, no, o sea, la copia simple entiéndase y presúmase auténtica. Si la contraparte, por ejemplo, la entidad demandada es una entidad del Estado, tiene dudas, pues verifique sus archivos, coteje el documento y tache de falsedad la copia simple, ¿sí? Pero digamos que ahí en ese sentido es mucho más garantista el Consejo de Estado y se acerca mucho más, digamos, a tu apreciación. Siento que la Corte es mucho más formalista alrededor con este tema de la copia simple. Esta es una sentencia de unificación. La Corte, digamos, no ha revisado de fondo su jurisprudencia. El Consejo de Estado sí la ha venido adecuando mucho más al Código General del Proceso, pero recuerden que es que el código, ese es un problema en general de la jurisprudencia para nosotros, y es que el Código General del Proceso es una norma del año 2012. Y recuerden, digamos, cómo los procesos judiciales tienen unas demoras ostensibles. Entonces, si hasta el año todavía 2017 se fallaban casos con el Código Contencioso Administrativo del año 84 y no con la Ley 1434, pues en realidad hay muchos procesos que se vienen fallando hoy todavía bajo las normas del Código de Procedimiento Civil y no del Código General del Proceso. Entonces, digamos que todavía no tenemos unos cambios de fondo jurisprudenciales que se acerquen mucho más a esa tesis que sí plantea el Consejo de Estado de privilegiar el derecho sustantivo sobre este derecho procesal que es formal, ¿sí? Y darle mucho valor a ese, por ejemplo, a la copia simple del documento público. No sé si, Jairo, te respondí. Sí, sí, señora, pero entonces en ese sentido veo más avanzada la decisión del Consejo de Estado que la misma Corte Constitucional. Sí, o sea, no olviden que así no parezca o no debiera ser, digamos lo mejor, la Corte Constitucional, digamos, fíjense que sí empieza a ser más progresista o no en sus decisiones de conformidad a su integración, ¿no? Yo no sé si ustedes alguna vez han analizado esa jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando la primera corte era de una amplia tendencia liberal, progresista, y las decisiones fueron muy, digámoslo de alguna manera, revolucionarias frente a nuestro derecho. O sea, la norma se quedó estática y las sentencias de la Corte eran las que nos llevaban pasos adelante, y cómo con posterioridad, fundamentalmente después del año 2008, las sentencias de la Corte Constitucional han sido en general muy conservadoras. Y esta decisión a la que hacemos alusión del 2014 termina siendo una decisión muy positivista, o sea, muy pegada a la norma y muy conservadora. Pues teniendo en cuenta como quienes toman la decisión y cómo está conformada ahí la Corte. Yo les voy a dejar en el Classroom esta sentencia de unificación
para que, si tienen tiempo, es un poquito larga, pero de pronto le den una mirada. No sé decirles cuántas páginas debe tener, pero es una acción de tutela contra providencias judiciales. Entonces, recuerden que siempre hemos hablado como la violación de unas normas procesales que guardan directa relación con ese principio del debido proceso y del derecho a la prueba, llevan a que podamos hacer uso de la acción de tutela contra otras decisiones judiciales. En este caso, esta sentencia es una sentencia de tutela contra una decisión de la jurisdicción contencioso administrativa, ¿sí? Que termina, le van a dar ustedes una mirada con muchísimos aclaraciones de voto y salvamentos de voto, o sea, no fue contundente la decisión y sin embargo tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia de quien interpuso esa tutela. Y lo que hizo esta sentencia de unificación fue dejar sin efectos una sentencia del Consejo de Estado que tenía que ver con una pérdida de investidura, o sea, es un tema relacionado con lo electoral, y lo que devuelve es al momento probatorio, diciéndole al órgano judicial que por favor le solicite a una entidad pública, que para el caso de la tutela es la Secretaría de Educación de Cali, que allegue unos contratos que fue celebrado por esa entidad con una corporación sin ánimo de lucro y que en su momento fueron presentados por el demandante en copia simple. Entonces, lo que hizo fue retrotraer el proceso al momento probatorio para que, digamos, no para rechazar totalmente esa copia simple, sino para que en el momento probatorio la entidad, por favor, allegue los datos en original para que fueran evaluados con todo el acervo probatorio del expediente de conformidad con las reglas de la sana crítica. Entonces, fíjense que se devuelve y no le da pleno valor a la copia simple, sino dice, por favor, allegue los documentos o los contratos que suscribió con esa corporación para que vuelva a revisarse la decisión, ¿sí? Entonces retrotrae a ese punto particular probatorio y le dice al juez, ahora téngalos en cuenta, pero no tenga en cuenta la copia simple, sino tenga en cuenta esos originales que allegue la Secretaría de Educación y de conformidad con esos documentos originales, ahora incorpórelos a las pruebas y vuelva y tome la decisión y vuelva y analice en conjunto todo para ver si ratifica o cambia su decisión. Pero como les digo, tiene muchos salvamentos de voto. Uno de los salvamentos de voto hace referencia al tipo de acción, porque se trata de una pérdida de investidura y eso tiene también otro tipo de derechos fundamentales, como ese derecho a elegir y ser elegido. Entonces, digamos que es una decisión controvertida, pero que nos sirve para el análisis propiamente del derecho probatorio. Entonces, yo les cuelgo la sentencia en el Classroom para que si tienen tiempo le den una lectura a esta sentencia. Si les parece, nos tomamos, cambiémoslo a 3 minutos. Ah, Jairo, ¿vas a comentarnos algo? No, señora. Vale, Jairo. Entonces, tomémonos los 3 minutos del café y el agua para continuar con ya el documento electrónico propiamente dicho y que empecemos a mirar todos esos aristas del documento electrónico que está muy en boga en términos probatorios. Entonces, Bueno. tengo las 3:22, nos vemos 3:26 para continuar nuestra sesión.
Bueno, ok, gracias.
Bueno, si les parece, continuamos. Como les mencioné el día de ayer, estoy apagando la cámara para que no, digamos, no nos colapse la red y tengamos un mejor sonido, porque a veces falla un poquito. Entonces la idea es que no tengamos esas dificultades de sonido. Vamos entonces a abordar el tema de los documentos electrónicos a partir de lo que ya vimos, que es la definición del documento en ese código general del proceso. Entonces recuerden que decíamos que serán documentos los escritos, los impresos, planos, dibujos, mensajes de datos, o sea, ya aquí nos empieza a hablar de los documentos electrónicos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo. Es decir, como ya señalábamos, no es, digamos, una lista taxativa de documentos, sino estamos ante una enunciativa, pero que, dada la definición de un documento, pues puede entrar cualquier cosa u objeto mueble que tenga ese carácter de representar o declarar, independientemente del material, de la manera, de, ¿sí? Puede convertirse en un documento. ¿Qué tenemos entonces alrededor de los documentos electrónicos? Lo primero es que, como les decía, hace muchos años, y así estaba dispuesta nuestra legislación, pues nos habíamos acostumbrado a confundir el documento, la definición de documento, con el papel. Pero desde hace algún tiempo se logró que las personas y la legislación también se adecuara a esto, a entender que los videos, que los discos también eran documentos, por decirlo de alguna manera, y eso nos llevó a pensar en todo lo que está contenido en un soporte informático. Digamos que frente al documento electrónico hay que hacer referencia a, digamos, a las memorias y a las normas relacionadas con el comercio electrónico, del que inicialmente tomamos de Naciones Unidas los conceptos y las comprensiones alrededor de ese comercio electrónico. Digamos que mentalmente, cuando pensamos en un documento, a veces nos imaginamos el papel, pero debíamos imaginarnos alrededor del documento electrónico también todo lo que significa ese soporte, la máquina informática, o todo lo que, digamos, todo el objeto donde se encuentra almacenado o archivado ese documento electrónico. Y aquí, fíjense que cuando hablamos de ese soporte informático, pues tenemos que ampliar también nuestro concepto y no pensar, por ejemplo, en el almacenamiento sobre dispositivos, un computador PC, un portátil o discos duros, memorias, sino que ya tenemos que empezar a pensar alrededor de la red o las nubes que contienen, soporten o soportan información y documentos electrónicos. O sea, ya lo que es la nube y toda esa red de internet que nos almacena información
pues es un soporte donde se encuentran documentos electrónicos que en algún momento pueden ser o van a ser objeto de controversia judicial o que van a ser utilizados como prueba para soportar hechos en el marco de una actuación judicial o administrativa. Digamos que ese documento electrónico hay que pensarlo alrededor del soporte y de cómo nosotros percibimos como seres humanos ese lenguaje de carácter electrónico, ¿sí? Y que no está mediado necesariamente por una máquina que hace las funciones de traducción de ese lenguaje informático, sino que tenemos que pensarnos en cómo percibimos ese documento electrónico. Es así como ese documento electrónico puede constar en un soporte material o puede constar en una red. Va a contener un mensaje que puede ser en un lenguaje electrónico, por ejemplo, cuando hablamos de esos dígitos o códigos binarios. Va a estar escrito en un código determinado y nuestro reto está alrededor de la grafía y de la atribución de autenticidad de ese documento electrónico a una persona determinada. Por eso ya vamos a hablar, por ejemplo, de lo que significa la firma electrónica. La ley 527 de 1999 fue la primera norma que, teniendo en cuenta que los mensajes de datos obviamente no son un documento en papel, y el modelo sobre comercio electrónico de Naciones Unidas empezó a hablarnos de esos documentos electrónicos, de sus definiciones y del valor y las condiciones que debe tener ese documento electrónico. Entonces, esta norma en particular no es una norma digamos, procesal que nos hable ese contenido probatorio, sino que es una norma general que hace referencia o que tiene su génesis en el comercio electrónico. John levantó la mano. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profesora, yo quería preguntarle frente al valor probatorio que tiene un pantallazo de un correo electrónico. Pues porque a veces ya uno no tiene acceso, por ejemplo, al correo electrónico, pantallazo, una hoja en Word, y eso tiene probatorio como correo electrónico. Listo. John, un poquito como Dora ayer, se me está adelantando, ¿sí? Entonces, en efecto, digamos, el correo electrónico tiene un valor probatorio, pero para que tenga esa fuerza probatoria, digamos, tiene unas condiciones, dado que los temas alrededor de ese documento electrónico van a tener unas dificultades en relación, por ejemplo, con la seguridad informática, la posibilidad de suplantación de cuentas de correo electrónico, de los repositorios alrededor de esas cuentas de correo electrónico. Entonces, si me permites, John, termino, digamos, la primera parte, que es la que nos da la introducción, porque alrededor del valor probatorio del correo vamos a tener también lo relacionado con la firma electrónica simple de ese documento. Y después vamos a ver, yo les traía el día de hoy, si me da el tiempo, un análisis que se hace desde un especialista en propiedad intelectual y nuevas tecnologías alrededor del correo electrónico, su valor probatorio, y él lo denomina, y otras vicisitudes.
Y a partir de este artículo, cómo empezamos a discutir lo que tiene que ver con el valor probatorio y la firma digital y la presunción de autenticidad de un correo electrónico. Pero si me permites, John, dame un segundo, terminamos la parte general y entramos a este tema en particular, ¿sí? Okay. Frente a este tema, discúlpeme, pero es que pasó un helicóptero muy cerca. Frente a este tema, también vamos a abordar lo que tiene que ver con el valor probatorio de los pantallazos de WhatsApp, ¿sí? Y también sobre los mensajes de datos, ¿sí? Entonces, sí vamos a analizar como esas tres aristas de los documentos. Yo ya les había adelantado un poco frente al tema de correos electrónicos, no olviden el auto que leímos de la Corte Suprema, porque ahí ya en ese auto nos daba como un avance alrededor de qué deberían tener esos correos electrónicos para que ser tenidos en cuenta de un proceso. Recuerden que el auto era del año 2011 y planteaba ya en ese auto la Corte Suprema de Justicia que frente a esos correos electrónicos había que tener una certeza alrededor de su tráfico en la red, ¿sí? Y que no se entendía un correo electrónico, un documento Word, o sea, un copie presuntamente y pegue de un correo electrónico desde un documento Word, sino cómo se tenía la certeza de que ese mensaje que aparecía en un documento Word, en un procesador de texto, se probaba que había ingresado a la red y había sido enviado y recibido. Entonces, si me permites, dame un segundo, vamos terminando con lo general y empezamos con los casos particulares. Les decía que frente a la ley 527 del año 99, hablando del comercio electrónico, nos empezó a dar unas definiciones alrededor de qué entendemos por documento electrónico. Y la Corte Constitucional, en análisis de esa ley 527, dice o concluye que los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel y en la mayoría de los casos un mayor grado de confiabilidad y rapidez, es especialmente con respecto a la identificación del origen y el contenido de los datos, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley. Entonces, por eso esta norma como génesis de lo que ayer me preguntaba Dora y hoy me pregunta John, tiene esta ley las primeras orientaciones sobre qué debe tener ese documento electrónico para que nos dé un grado de confiabilidad. Y al darnos el grado de confiabilidad con la condición de identificación de origen y el contenido de datos, pues nos da ese valor probatorio alrededor del documento electrónico. Vamos a hacer referencia inicialmente a esa definición de la ley 527 para que nos pongamos a tono de lo que vamos a hablar particularmente. Entonces, esta ley define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales y se establecen esas entidades de certificación alrededor de esas firmas, de esos datos y de ese comercio electrónico. Esa ley nos define primero el mensaje de datos y nos dice que ese mensaje de datos va a ser la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, internet, el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax. Entonces, fíjense que en términos de la norma probatoria, porque vamos a encontrar que hay un artículo especial
en el código general del proceso, para la valoración de esos mensajes de datos. Entonces, para que entendamos ese artículo alrededor de la valoración probatoria del mensaje de datos, vamos a entender que esta definición es la que vamos a aplicar como el mensaje. Y aquí vamos a tener el correo electrónico o ese intercambio electrónico de datos. Y hacemos referencia a otros como el telegrama o el telefax, que generalmente ya no se está usando. Dora, Dora me levantó la mano, pero Dora estaba, no sé si podía hablar. Dora, puedes activar tu Ya puedo. Sí. Hola, Gracias. Dora, ¿cómo estás? Ya llegué, ya puedo hablar. Mi inquietud es, hace unos segundos hablábamos de que este tipo de comunicaciones requieren de unos formalismos o de unas situaciones para darle la legalidad. A mí me asalta la inquietud si eventualmente no pueda reunir esos requisitos, pero yo lo traslado a la otra parte y lo legitima con su afirmación, su aseveración de que realmente reconoce este tipo de comunicación. ¿Puede tenerse como prueba? Dora se me sigue adelantando. Hoy voy a hacer un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio de anotar tanto las observaciones que me hiciste ayer como la de hoy y la de John para profundizar. Lo tenía en mi cabeza, pero para que no se me vaya a pasar, ¿sí? Y es que hay una tesis particularmente doctrinal, perdón, alrededor de cómo tengo un criterio para valorar ese mensaje de datos. Y esos criterios de cómo se valora pasan por cómo se aporta al proceso, cómo se exhiben y cómo les vamos a dar la valoración probatoria a esos documentos y cómo incluso se van a tachar estos documentos electrónicos. Entonces, tomo nota, Dora, mientras salimos como de esta primera parte general alrededor de qué vamos a entender cuando hagamos referencia. ¿Por qué? Porque cuando veamos jurisprudencialmente el tratamiento probatorio de estos temas, vamos a encontrar que la jurisprudencia ya ha venido tratándolos por separado, pero debiéramos entender que frente al mensaje de datos entendemos toda esta definición de la ley 527. Sí, queda. Listo, tomo nota y mientras continuamos. Que la definición luego, la norma nos dice que es el comercio electrónico. Y esta definición va a ser muy importante porque no olviden que estamos viendo las generalidades del derecho probatorio. E imagínense ustedes las controversias judiciales que se pueden suscitar alrededor del comercio electrónico como no lo conocíamos. Antes, digamos, las disputas en materia comercial eran la sencilla de compraventa de bienes, el tema de facturación, los títulos valores, cómo se manejan, y ya otro tipo de disputas relacionadas con el derecho societario y demás. Pero frente al comercio electrónico, estamos ante un nuevo ordenamiento que le impone al derecho y al tema probatorio analizar, digamos, estos asuntos para avanzar en los criterios, como les decía, particularmente jurisprudenciales, porque los legislativos son un poco más lentos en nuestro país. Imagínense una disputa comercial cuando lo que he pagado, lo que he pactado es el pago, por ejemplo, con criptomonedas, ¿sí? Aquí no es muy usual, pero hay países, acá yo solo lo he visto como en 2 comercios, pero hay países donde incluso ustedes pueden ir a adquirir bienes a un almacén,
cualquiera pagando con criptomonedas, ¿sí? Entonces, un poco estos temas que estamos viendo van a tener una relación importante con el tipo de disputas que se empiezan a presentar de conformidad con los avances tecnológicos. Entonces, ¿qué nos dice la norma sobre ese comercio electrónico? Dice que abarca todas las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Entonces aquí ya nos está relacionando el comercio electrónico con la definición de los mensajes de datos que vimos antes, pero también con cualquier otro medio similar a un mensaje de datos. Nos dice la norma que estas relaciones de índole comercial van a comprender, sin limitarse a ellas, es decir, otra norma de carácter enunciativo no taxativo, las siguientes operaciones. Toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios. Y aquí es cuando les planteo, por ejemplo, qué pasa donde el negocio jurídico yo lo establezco sobre la base del pago con una moneda electrónica como la criptomoneda y no con el dinero como lo conocemos. Dice que también las relaciones de índole comercial electrónico van a tener que ver con todo acuerdo de distribución, toda operación de representación o mandato comercial, todo tipo de operaciones financieras bursátiles y de seguros, de construcción de obras, de consultoría, de ingeniería, de concesión de licencias, todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público, de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial, de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea o por carretera. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? Entonces, fíjense que ¿cómo entenderíamos o piensen ustedes para discusión en nuestra próxima sesión, si hoy entenderíamos como comercio electrónico la compra de un tiquete aéreo cuando yo ya no acudo a la aerolínea o a una agencia de viajes, sino simplemente ingreso a la red, a la página web de la aerolínea, adquiero el tiquete y hoy me llega, después de mi compra y pago incluso en línea, me llega un tiquete electrónico y no como antes lo conocíamos, un pasaje físico. ¿Sí? Será entonces que todos hemos migrado lentamente hacia ese comercio electrónico y esa transacción que yo ya hago sin intermediación y sin que me entreguen ese documento escrito como lo conocíamos, que además contenía unas cláusulas del contrato de transporte aéreo, sino ese etiquete electrónico será parte del comercio, será parte de la nuevo tipo de contratación, porque alrededor, digamos, alrededor un poco de... ¿Quieres que cambiemos la colchoneta para encima para que te quede blandito? ¿Seguro? En un segundo. Apague micrófonos. Digamos que cuando... Sí, ya lo silenciadora. Digamos que cuando a veces digamos, no vemos la magnitud de los asuntos. Cuando uno compraba ese tiquete aéreo, en ese tiquete estaban las cláusulas de un contrato en realidad. Sí, un contrato que yo hago con la aerolínea, que era el contrato de transporte y tenía unas condiciones, ¿sí? Y un clausulado. Hoy en el tiquete electrónico la información es reducida y sigue siendo un contrato y sigue siendo, digamos, un pacto entre la aerolínea conmigo como usuaria, pero que hoy está mediado por ese comercio electrónico. Entonces, piénsense cómo hemos migrado y cómo esta enunciación que hace la norma de comercio electrónico y de qué entendemos o qué comprendemos
como esas relaciones de índole comercial electrónica están mediando y mutando según también el avance tecnológico. ¿Qué otra definición importante para lo que vamos a ver en materia probatoria trae la norma? El de la firma digital. ¿Por qué es importante? Porque es que este concepto de la firma digital nos va a afectar esa validez del documento electrónico en materia probatoria. Y entonces nos dice la norma que la firma digital se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un procedimiento matemático conocido vinculado a una clave del iniciador y al texto del mensaje, nos permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. Entonces, imagínense ya contratos digitales que tienen la firma digital y ahí está su validez. No creo que ninguno de ustedes, por el curso en el que estamos, es contratista, pero piensen ustedes en lo que hoy significa el portal transaccional de contratación pública, que es el SECOP2, donde ese contratista de prestación de servicios hoy ya no va a la dirección de contratación de la Secretaría a firmar como antes ese contrato, sino que se firma a través del SECOP, ¿sí? Entonces, ahí estamos en la firma digital, estamos ante un documento electrónico con plena validez que va a tener una incidencia si se requiere aportar como medio probatorio dentro de una controversia. Entonces, fíjense que esa firma digital tiene también una condición si vamos a hablar o a pensar alrededor de un contrato, por ejemplo, que lleve firma digital y que pretendamos hacer valer como un documento electrónico en una controversia judicial o una actuación administrativa. Pero alrededor de la firma digital nos dice la norma que existe una entidad de certificación, que es aquella persona que autorizada conforme a la ley está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y de estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en las firmas digitales. Entonces, fíjense que vamos a tener, y lo vamos a ver, que para ciertos documentos electrónicos vamos a necesitar la certificación de una entidad habilitada para ello, que entre otros no solamente nos va a emitir certificado con que la firma digital es mía, sino con esa, digamos, con ese, la norma cronológico, pero podría ser con esa, ¿cómo le llama uno? Como la revisión cronológica de la transmisión y la recepción del mensaje de datos. O sea, como esa entidad me va a certificar que yo envié ese mensaje de datos, que es mi firma en efecto, pero además certifica que el otro recibió ese mensaje de datos, ¿no? Entonces, existen entidades de certificación habilitadas para emitir estos certificados que nos van a dar valor al documento, valor probatorio al documento electrónico. Luego nos dice la norma que la definición de intercambio electrónico de datos es la transmisión electrónica de los datos de una computadora a otra que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto, ¿sí? Recuerden que ese intercambio electrónico de datos está
digamos, es uno de los que se entiende como mensaje de datos, pero necesitábamos definir qué era entonces ese intercambio electrónico de datos. Y por último, la norma nos define qué es sistema de información y nos dice que se entenderá todo sistema utilizado para generar, para enviar, para recibir, para archivar o procesar de alguna forma mensajes de datos. ¿Sí? Entonces, cuando la entidad certificadora nos emita una certificación relacionada, por ejemplo, con un mensaje de datos, pues también nos deberá certificar el sistema de información a través del cual, por ejemplo, se generó, se envió, se recibió o donde está archivado un mensaje de datos. Y ahí vamos a hablar de sistema de información. Hasta acá, digamos, el tema de las definiciones para que entremos ya ahora sí a hablar de la integridad, la autenticidad y la confidencialidad del documento electrónico. Que estos tres elementos es lo que nos va a dar esa validez probatoria alrededor del documento electrónico. Lo primero que vamos a tener que revisar en relación con ese documento electrónico es lo que tiene que ver con la firma electrónica, ¿sí? Y vamos a ver lo que es la firma simple y esa firma digital y cifrada que pasa por el encriptado y que responde muchísimo más a esa definición que vimos en la norma, porque la firma simple se las voy a dar, pero por ejemplo, la firma simple es inclusión del nombre en el mensaje del correo electrónico. Entonces imagínense el correo electrónico institucional, donde uno incluso institucionalmente le pone la imagen con el dato de su nombre, la dependencia, la entidad, el número de teléfono de contacto, y eso se entiende como la firma simple de ese documento de carácter electrónico. Digamos que hoy avanzamos muchísimo en el documento. Iniciamos nuestra siguiente sesión con con un video que nos va a hablar de qué entendemos desde el documento electrónico para después revisar, como les decía, la firma digital, las condiciones de integridad, autenticidad y confidencialidad del documento electrónico y entramos a ver para responder puntualmente las preguntas de Dora y de John. Vamos a ver correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y cómo le damos tratamiento a la aceptación de la contraparte del contenido de un documento electrónico o cómo le damos validez o cómo lo damos, no validez, sino tachamos, por ejemplo, de falsedad o desconocemos un documento de carácter electrónico. Hasta acá no sé si tenemos todo, especialmente las definiciones claras para poder ahondar en el tema. ¿Tienen alguna pregunta de la sesión de hoy? ¿Algún comentario? Bueno, de mi parte ninguno. Gracias, Yo tampoco. Jairo. Perfecto, entonces si les parece, damos por terminada nuestra sesión de hoy. En la siguiente ya debemos estar terminando todo, todo el tema de documentos para continuar con nuestras sesiones y analizamos, como les decía, esos temas particulares. Quisiera que revisáramos también el tema de las grabaciones, o sea, revisaríamos correo electrónico, mensajes de WhatsApp y el tema de las condiciones para valorar la prueba particularmente de grabaciones, que también hay jurisprudencia que nos da línea sobre ese tema. Y terminaríamos con las tachas de falsedad o desconocimiento de documentos.
Muchísimas gracias por su atención, que tengan un feliz fin de semana y me comprometo a que nuestra próxima sesión la dicto desde acá, que creo que nos facilita muchísimo. Bueno, igualmente muchas gracias y feliz fin de semana también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.